Queríamos daros la bienvenida a todos y a todas a este nuevo ciclo de primavera 2021 de EduMeet, que está coorganizado por el DPA, el Departamento de Proyectos de la ETSAM, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y por el PEI de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Y en este ciclo, que vamos a repetir casi todos los lunes de primavera, vamos a continuar esta costumbre tan buena que lleva ya casi un año de juntarnos para pensar, para hablar y para hacer pedagogía. En realidad, este ciclo de primavera es la continuación natural del Congreso EduMeet, que lo presentamos en diciembre, en esa experiencia catárquica en la que mucha gente estuvimos produciendo y discutiendo sobre pedagogía con invitados maravillosos. Y en esta parte del ciclo vamos a mezclar tanto las presentaciones de los autores y las autoras de los papers y experiencias que han mandado a EduMeet, como la invitación de expertos en cada una de las áreas temáticas que hemos identificado leyendo esos papers y esas experiencias. E intentaremos construir o tejer red entre ambas sesiones, entre esos expertos invitados externos y entre los autores de papers y experiencias. Pero también queremos tejer red con los asistentes. Por eso hemos creado un tablero de Miro que queremos que funcione como un bloc de notas común para todos, donde registrar las sesiones, pero también donde queremos que se produzca una interacción mayor y podamos ir tomando notas a la vez todos en un mismo lugar y también contestando y lanzando preguntas para hacer una experiencia expandida a lo que suceda por aquí, por el Zoom. Ahora en el chat creo que ya hemos colgado el link al Zoom para que el que quiera pueda tener esa visión expandida de la sesión. Por otra parte, deciros que en el canal del chat del Zoom es donde vamos a seguir recogiendo las preguntas para que cada uno de los que estáis presenciando el evento, que queráis lanzar preguntas a los invitados, las hagáis durante la jornada y que luego al finalizar, en la última parte de cada jornada es cuando dedicaremos una parte a esas preguntas del público. Bien, hoy arrancamos con el primero de los temas, que es el que hemos definido como otras ecologías y que va a ser el tema que va a dirigir los dos primeros encuentros, que tiene como reflexión intentar cruzar cómo el pensamiento ecológico tiene que transformar la manera en la que pensamos y hacemos pedagogía, ¿no? Hoy vamos a responder o vamos a intentar responder a la pregunta si la pedagogía puede ser clave para salvar el planeta, con una invitada de excepción que nos emociona a todos presentar, que es Brigitte Baptiste, que es bióloga, que ha dedicado buena parte de su vida a viajar por Colombia y a estudiar la megadiversidad. Es una de las científicas colombianas más importantes en temas de biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas. Pero es que además tienen una larga carrera como docente. Es directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ha sido profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y es actualmente rectora de la Universidad EAN de Bogotá. Y desde esa doble condición ecológica y docente hemos invitado a Brigitte para que venga a pensar con nosotros. Como no quería presentar a Brigitte de una manera tan convencional como he hecho hasta ahora, que es como ensamblando trocitos que he encontrado en internet, he querido preguntar a una persona que le conoce bien cómo tendría que presentarla. Y he hablado con Santiago Pradilla, que es un arquitecto colombiano que nos acompañó en la primera edición de EduMeet en diciembre, y Santiago Pradilla, que conoce bien a Brigitte, me ha dicho que tendría que presentarla con dos aspectos, dos claves. El primero, me ha dicho que es una persona que celebra con toda su familia el 31 de diciembre bailando bajo la lluvia alrededor de un muñeco de año viejo, y eso que demuestra que es 100% colombiana. Y la segunda cosa que me ha dicho que es imprescindible es que es una de las únicas personas que ha conseguido ganarse la confianza tanto de altas esferas académicas y políticas como de los que todavía son más increíbles, los chamanes, los jaguares y excombatientes de las selvas colombianas. Pues con estas dos definiciones o con estas dos presentaciones doy la palabra a Brigitte. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes aquí desde Bogotá. Muchas gracias a Santiago por esa presentación tan maravillosa. Espero que siga funcionando porque todo cambia muy rápidamente. Pero bueno, aquí estoy y la idea es presentarles unos 20 minutos de una visión de las ecologías, de por qué a veces cuando nos enfatizamos tanto en una perspectiva muy moderna, muy
estricta o muy rigurosa de las ciencias positivas, como la ecología, pues a veces perdemos de vista otras perspectivas y sobre todo la posibilidad de interpretar nuestras relaciones en el mundo y nuestro papel para definir hacia dónde vamos. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, si me lo permiten, y les voy a mostrar algunas imágenes que me deben dar apoyo. Creo que ya la están viendo. Sí, perfecto. Muchas Perfecto. gracias. Entonces, mantengo la ventanita con el rostro de Manuel por si hay alguna indicación en algún momento. Y bueno, volvemos entonces. Otras ecologías. ¿Por qué otras ecologías? Pues porque claramente hay una historia de una ecología que es disciplinar, que es una historia muy propia de nuestra tradición grecorromana, grecolatina, y que se inserta pues en el concierto del conocimiento humano de esta tradición. Pero si fuésemos más equitativos, podríamos descubrir que cada sociedad, cada civilización tiene su propia manera de entender su lugar en el mundo y por tanto interpretarla, es decir, construye sus propias ecologías. En ese sentido, pues quisiera hablar de 4 cositas y dejar algo para llevar a casa. La primera es que pues arrancamos de un cuestionamiento cada vez más profundo hacia nuestro rol dentro del planeta. Estamos obviamente preocupados porque lo estamos destruyendo, estamos acabando con nuestro propio planeta y no nos ponemos de acuerdo de una vez por todas sobre cuáles son las razones de que no logremos verlo y no logremos sobre todo responder a tiempo a un proceso que eventualmente puede llevarnos a la extinción. Entonces, hay un primer elemento absolutamente preocupante. En segundo lugar, quiero hablar de una noción que no sé qué tanto esté trabajada, qué tanto sea formal o no, que es la de neuroecología, para mostrar con un ejemplo el uso de la ayahuasca o el yagé, qué significa, y luego mencionar algunas visiones, digamos, alternativas o adicionales que podríamos llamar extrañas de la ecología en el mundo contemporáneo. En primer lugar, diríamos que ese cuestionamiento de la humanidad está construido cada vez más sobre una crítica a nuestro rol que proviene de muchos frentes, no solamente de un grupo social en particular, sino hay muchos actores que están eh, acusándose mutuamente de ser responsables del desastre planetario. Y a veces no necesariamente entienden que hay contradicciones importantes entre esos argumentos, que es cierto que el planeta tiene problemas gravísimos con el clima, con la biodiversidad, con sus perspectivas de futuro, pero también que nunca antes hemos tenido tantos recursos para entenderlo, para trabajarlo y para abordarlo. Y tal vez que hay una habría que hacer un balance entre los logros y los costos, digamos, que ha tenido nuestra historia como seres humanos. Si han leído los ensayos de Yuval Harari, entenderán un poco esa dicotomía de apreciar el presente, pero al mismo tiempo tener un sentido de responsabilidad o de culpa creciente. Y cómo ese elemento se está, digamos, utilizando en la comunicación de las ciencias, se está utilizando en una interpretación estética de las relaciones entre los seres humanos y su territorio, sus actividades económicas, su manera de vivir, que implica, pues, en algunos casos, y quisiéramos siempre que fuera una discusión académica, en el sentido respetuosa, creativa, crítica, obviamente, con carácter, pero no una construcción conflictiva como la que también estamos viendo que emerge, de acusaciones de quién es el peor ambientalista o el mejor ambientalista. Claro, no podemos hablar de un futuro sin un acuerdo global y eso es lo que estamos tratando de armar, yo creo, en los últimos 50 años, al mismo tiempo que vamos acumulando datos
Pero fíjense en estas dos imágenes, una en inglés, no hay futuro sin natura y no hay futuro sin planeta. Ahí hay un elemento que les voy a proponer y es cómo la idea de naturaleza está creciendo, está convirtiéndose en una idea extremadamente poderosa para movilizar a las personas, a las instituciones, pero es una idea que históricamente tiene muchas raíces y que diría yo tiene muchos problemas. A mí me gusta más el planeta que la naturaleza y me gusta aún más el ecosistema, pero a eso vamos. Y sobre todo porque desde nuestro punto de vista como científicos, lo que hemos podido expresar es que hay, o entender, es que hay un espacio justo y seguro de operación para la humanidad que implica no salirse de ciertos umbrales funcionales del planeta, es decir, no contaminar toda la atmósfera, no destruir todos los bosques, no ensuciar todo el océano, no acabar con la comida, pero por supuesto también unos umbrales de justicia para garantizar esos otros fines, no destruir otras sociedades, no eh, eh, aprovecharse de las diferencias y de la vulnerabilidad de grupos sociales. En fin, hay un tema de operación segura equitativa y operación segura de bienestar. Y ahí es importantísimo entender por qué hay que combinar visiones ecológicas de distinta fuente, porque obviamente este esquema no es una entelequia, digamos, una entelequia occidental, una entelequia además muy del anglosajona, porque proviene de una combinación de visiones del Laboratorio de Resiliencia de Estocolmo y del WRI y de Oxfam en el Reino Unido. Entonces, son versiones muy interesantes que interpretan un poco las transformaciones planetarias, sociales y ecológicas que en este momento nos afectan, pero que probablemente no sean compartidas o no estén al alcance o no se vean a la escala local, que es a lo que uno debería comenzar a referirse. Igualmente, en ese contexto se ha venido hablando mucho de los servicios ecosistémicos y de las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano. Dos maneras de referirse a la dependencia de los seres humanos del resto de la biodiversidad o del resto de los elementos del planeta. Y en la noción de servicios ecosistémicos aparece claramente un concepto como el de ecosistema, que es en el que estamos insertados, somos parte del ecosistema. En el de contribuciones de la naturaleza al bienestar hay una ruptura interpretativa, como decía, muy potente en el lenguaje, pero difícil de asumir hacia el futuro porque plantea que los seres humanos somos sobrenaturales, que no estamos dentro o no somos naturaleza y por tanto ahí tenemos problemas morales, problemas éticos absolutamente cruciales sobre nuestra propia identidad. Y ahí iría yo con la idea de cómo construimos entonces esas imágenes de nosotros mismos como parte del ecosistema o nosotros como aquellos que fallamos en entender la naturaleza, estamos siendo castigados por los dioses o las diosas de la madre tierra o hemos perdido legitimidad como especie. Y no es una discusión banal porque estamos hablando del papel de la ciencia en eventualmente recomponer algo de esos ecosistemas maltrechos versus el papel de las emociones, sobre todo en ese mismo sentido. La imagen aquí corresponde a la importancia del alfabetismo ecológico, que seguramente es algo de lo que hablaremos en la segunda parte, y es cómo hacemos para que las personas reconozcamos la complejidad de las relaciones vivas del mundo y nuestra ubicación dentro de ellas. Mi primera propuesta o la primera manera que eventualmente nos debería servir para entender ese posicionamiento ecológico
es conocer nuestra historia como especie, cómo salimos de África hace 200.000 años y luego nos movimos hasta llegar a Nueva Zelanda hace 1500, al sur de Chile hace 7, 8.000, y a lo largo de esos 200.000 años de trasegar, colonizamos todos los tipos de biomas y transformamos todos esos biomas en distintos ecosistemas con gente. Y ese proceso incluso nos llevó a adquirir una cantidad de parásitos, a generar una cantidad de relaciones particulares con el entorno y finalmente a construir unos hábitats muy peculiares como las ciudades en los últimos 3.000, 4.000 años, pero sobre todo las mega ciudades con las que hoy en día tratamos de entendernos a nosotros mismos, que son estos puntos amarillos de más de 10 millones de habitantes, que por supuesto, desde las cuales es muy complicado hablar de naturaleza, porque estamos en un entorno completamente distinto al que siempre habíamos habitado. Por eso uso o apelo a esta noción de neuroecología para ver si logramos empezar a hablar de la incidencia del contexto en la construcción de la cultura, sin hablar de determinismo ni cómo la nieve nos vuelve de cierta manera o nos hace comportar de otra, o los vientos del Sahara o las corrientes ecuatoriales en el océano van determinando la cultura, sino cómo la experiencia del lugar y la complejidad de las relaciones ecológicas va generando una manera de resolverlas y de posicionarnos en ellas. Y esto está muy asociado a una noción antigua en la biología, que es la biología del desarrollo, es decir, la embriología. Cómo desde que somos una pequeña célula o somos 2 células con media carga genética, comenzamos a desplegar la información genética y al mismo tiempo a responder a las incidencias y a la información del medio que llega a través de los sentidos. Ese proceso de crecer en un vientre, en un lugar, en un grupo humano, en un bosque o en el mar o en un clima o en otro, desarrollar un lenguaje para nombrarlo, es el que finalmente establece una comunidad ontológica, es decir, definimos con quién habitamos y qué categorías les reconocemos a esos entes con los que compartimos, y finalmente todas nuestras narrativas, nuestros derechos, nuestras instituciones, y pongo en la mitad, obviamente con ello, la construcción de nuestra identidad. Por ejemplo, aquí tenemos un caso muy claro, los cazadores de caimanes de nuestras costas en Colombia, que llevan 50 años demostrando que su actividad no pone en riesgo la viabilidad de la especie y que finalmente han encontrado un espacio para comerciar un subproducto de la cacería y la cría del caimán en un ecosistema silvestre, pero que justo cuando logran hacerlo, ya el mundo no está dispuesto a comprar ni a consumir sus productos porque tienen una idea de los derechos de los animales, tienen una idea de los ecosistemas que no entiende esta composición particular. En la biología del desarrollo, como les decía, lo que dice es que todo proceso histórico y evolutivo sufre una serie de plegamientos continuos que ponen en contacto distintas nociones comunicativas, distintos tipos de información, y ese contacto genera la aparición de nuevas condiciones, como las circunvoluciones de nuestro cerebro, que en la medida en que se enrollan sobre sí mismas, nos permiten poner en contacto áreas que nunca lo habían estado. Esa es, digamos, la explicación de la emergencia y de la innovación en todos los ecosistemas. La podemos dividir en innovación natural, si quisiéramos hablar de la evolución, la selección natural, las respuestas, digamos, orgánicas e inorgánicas a las presiones de selección, pero es casi que imposible trazar la frontera entre esas formas de evolución y las que corresponden a nuestra manera de resolver los problemas de lo humano. Entonces, la cultura es un producto
de la evolución orgánica, de la evolución natural. Tenemos cerebro porque fuimos primates y nos creció, y con ese cerebro construimos un aparato simbólico que no tiene por qué ser considerado sobrenatural, sino simplemente es un mecanismo para reorganizar lingüística e interpretativamente el mundo, es decir, para mm, generar un orden artificial sobre el cual operar y obviamente con criterio adaptativo. De ahí que la diversidad cultural también sea un ejercicio importantísimo de la evolución. Se trata de la experimentación continua de condiciones de ajuste a los cambios ecosistémicos, y lo que sucede es que los cambios ecosistémicos nos obligan a nuevos ajustes. Y hay una retroalimentación continua entre nuestra manera de ser y de entender y nuestra manera de actuar. Ese círculo puede ser vicioso si se convierte en un esquema de empobrecimiento cultural y suicidio ecológico, o virtuoso si se convierte en un mecanismo de interpretación de esa complejidad ecológica y nos ayuda a plantear las innovaciones adaptativas, que es lo que siempre nos pide el mundo. Entonces, el problema casi que se concentra en este problema de la agencia, que desde dónde hablamos. Hablamos desde adentro y dónde estamos posicionados y con quién hablamos, sin eh, pretender que la experiencia del otro es una experiencia idéntica a la mía. Y ahí probablemente es donde tenemos las grandes diferencias de discusión en el mundo, para entender las agendas locales, las agendas regionales, las agendas continentales o las agendas globales, porque claramente no tenemos en este momento una narrativa global que nos satisfaga a todos. Y por el contrario, lo que estamos viendo es que las narrativas globales han sido capturadas por unos pocos, o eh, han sido apropiadas para continuar la apropiación de recursos. En este par de minutos, entonces, hablaré de cómo los seres humanos en este particular momento estamos operando desde un contexto ecosistémico muy extraño, un contexto que no acabamos de entender, que tiene, insisto, muchas escalas de operación y una funcionalidad que va vertiginosa, donde lo vivo reacciona muy rápido, donde la tecnología se mezcla con lo vivo, y por todos lados están apareciendo cosas como la COVID. En la tecnología de la mente de la ayahuasca, los pueblos Siona amazónicos lo que hacen es crear una vía de acceso a la interpretación de esa megadiversidad que existe en sus territorios, probablemente de los más ricos en especies del mundo. Estamos hablando de la conexión entre las montañas andinas y la Amazonia, y donde incluso la ciencia contemporánea no ha sido capaz de reconocer en absoluto esa riqueza, no da cuenta de esa riqueza. En cambio, los chamanes sí, pero mediante un método completamente distinto. Ensamblan una aproximación muy intuitiva, pero que no carece de estructura, sobre la cual operan los chamanes. Y ahí, bueno, empezamos a construir otros elementos de agencia. Yo creo que no alcanzo a profundizar aquí, podemos hablar más adelante de ellos, pero sí entonces una posible visión de lo que llamaríamos la pluriuniversalidad, y es decir, de cada proceso neuroecológico surge una visión particular de nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo en relación con los demás seres vivos y con nuestras tecnologías, y por eso hay una condición intraducible de lecturas ecológicas entre distintos actores. Hay muchas ecologías alternativas. Yo estoy trabajando un poco de manera personal en la idea de la ecología queer, es decir, que tanto el género y la sexualidad son un componente fundamental de la estructuración de esas relaciones con otras especies y con el mundo. Las ecologías que tienen una raíz étnica, territorial, los pueblos indígenas, cómo se leen a sí mismos, pero también cómo se leen en un mundo cambiante, no en un mundo estático como a veces queremos retratarlo. Cómo las mujeres, usando
la multiplicidad de acepciones para la categoría mujer interpretan también esa condición y la interseccionalidad que implica la feminidad en cualquier otro contexto social y cultural, porque no es una, indudablemente no es una definición jurídica. Concluyo entonces mostrando cómo en esas transformaciones sociales y ecológicas que son inevitables dentro de ese plegamiento continuo de la historia y de las relaciones que hay entre nosotros y el resto del mundo y de las cosas, aparecen nuevas identidades. Es decir, somos todas personas nuevas. La especie humana no es la que salió de África, aunque tenga las mismas potencias biológicas. La especie humana se redefine a sí misma todo el tiempo y probablemente hay personas que les da más miedo que a otras ese ritmo de cambio, pero afortunadamente tenemos el arte, tenemos el lenguaje para estar reinterpretando continuamente quiénes somos, quiénes venimos siendo. Aquí había alguna reflexión sobre las ciudades, lo voy a dejar para luego la conversación, si tenemos el tiempo, para hablar de la tecnología en particular y su rol en la definición de nuevos ecosistemas. Diría yo que el mensaje que quiero dejarles ahora para la conversación tiene 4 componentes. El primero es que hay que recordar que cuando hablamos de ecología, estamos haciendo referencia a la invención de una herramienta heurística. La ecología, los ecosistemas no existen, sino son una construcción interpretativa de sistemas de relaciones entre muchísimos agentes y por tanto cuando decimos el bosque húmedo tropical, cuando hablamos de Mumbai, cuando hablamos del polo, obviamente tenemos una identidad para esos ámbitos, pero si tratamos de enfocar mucho la visión, desaparecen entre las fronteras de las transiciones que existen entre las distintas escalas. Y eso es un problema que tenemos porque la gente cree que la ecología o usa la ecología para hacer mapas de ecosistemas y los ecosistemas como en entes persistentes y reales. No es que sean líquidos y no existan. Y que a partir de eso, todas las experiencias sensibles que provienen del trabajo de la ecología tienen un poder estético tremendo. Y eso ya lo detectó Haeckel y lo han dicho muchos naturalistas. Y Haeckel, siendo uno de los creadores de la ecología, fue seducido por la belleza de la complejidad de las interacciones de lo biológico. Lo otro es que el mundo continúa operando, continúa transformándose con más o menos control de nuestra parte. Hay antropoceno, pero no porque lo hayamos diseñado, es el resultado de las interacciones complejas. Así que todo el tiempo estamos cambiando el mundo, creando plegamientos, y eso es lo que hace que hoy tengamos que enfrentar la incertidumbre como el elemento de preocupación mayor para algunos o de oportunidad mayor para otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brigitte. Pues si te parece, vamos a pasar ya con las preguntas que lanzábamos previamente desde el grupo de EduMeet, y mientras aprovecho para seguir invitando a la gente que está para que, si quiere, pueda lanzar preguntas también por el chat para la última parte. La primera de las preguntas tiene que ver directamente con educación, y es: ¿cómo debe ser la educación para mejorar algunas de las cosas de las que hablabas, para mejorar la conciencia ecológica y ayudar al planeta en esta época de crisis climática? Y si tiene que hacerlo. Sí, es indispensable hacerlo porque tal vez la experiencia de las últimas décadas, incluso de los últimos siglos, ha sido fragmentar la conciencia como un objeto o un objetivo muy concreto de la pedagogía para fortalecer el talento y las capacidades y luego ponerlo en juego en la competencia. Y eso es solo una cara de la moneda, porque si
fragmentamos en exceso, lo que encontramos es una multiplicidad de soledades y de islas que ya no saben ponerse de acuerdo para nada. Un poco creo que lo estamos viendo en la política y en la biopolítica. Entonces, lo que tenemos que buscar en la universidad y en la educación es volver a crear las oportunidades de conversación y de conectividad entre personas y animales y plantas, territorios, agua, montañas, en fin. Entonces, ese es un objetivo muy concreto y se hace de muchas maneras. Podemos, sobre todo, la experiencia vital vuelve a ser importantísima, el salir a campo, volver a caminar por la montaña, pero en grupo, conversando, creando interpretaciones de manera colectiva, experimentar de manera, puede ser simulada o incluso práctica. Por ejemplo, las huertas urbanas son experimentos que estamos desarrollando, yo creo que en casi todas las ciudades del mundo, y son maravillosas porque son innovaciones ecológicas que se están produciendo y que requieren un colectivo que está tejiendo una nueva realidad. Pero en ese sentido, digamos que hay muchas opciones para que la educación vuelva a conectarnos. Genial. Vamos a hacer hincapié en esta respuesta que nos dabas, ¿no? Que nos dabas acerca de estos paseos y los paseos en grupo saliendo fuera, y vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo ese pensamiento ecológico o el pensamiento ecosistémico del que nos estabas hablando en la primera parte podría transformar la educación? Y en este sentido te pedimos que pienses en cosas concretas, asignaturas, metodologías, gobernanzas de la educación. Bueno, yo siempre he sido profe, como dicen aquí en Colombia, de ecología del paisaje. Y normalmente me rehusaba a que la asignatura tuviese más de un 30% encerrados en un salón de clase. Y tomábamos un bus, tomábamos un transporte, no hay necesidad de ir muy lejos, a una montaña, para tener la perspectiva de un terreno amplio y sobre él construir una versión conjunta de lo que percibimos y de lo que acontece. Y es un ejercicio complicado porque estamos tan llenos de filtros que tendemos a inmediatamente anteponer la epistemología a la espontánea percepción de las cosas. No sé si en España sí pasó, pero este programa de Sesame Street, Plaza Sésamo, que siempre decía, vamos a mirar el cuadrado, el círculo. Y bueno, yo que fui una estudiante muy poco talentosa de arquitectura, recuerdo ese principio tan básico que es mira desprevenidamente, porque es importantísimo, por ejemplo, si uno sobrevuela la selva amazónica, aterrizar y decir, bueno, ¿qué viste o qué oliste o qué sentiste? Y para la mayoría de nosotros es un universo extrañísimo, es un planeta extraño. Si tú no has vivido en un espacio en el cual tengas acceso a cierta complejidad, pues no reconoces la diferencia entre 5 plantas, entre 10 aves, entre un insecto y otro. Y no quiere decir que alguien tenga que imponerte su ontología, pero tienes que saber discriminar cosas para además ir llenando de contenido tus modelos mentales. Yo digo que la gente, por ejemplo, piensa mucho en la selva como brócoli. Es verde, es un gran manto verde y luego bajas a la selva y desde adentro lo miras y ya no ves el brócoli, sino ves algo aterrador, oscuro, lleno de sonidos que no conoces y de zumbidos y no hay una disociación muy grande entre esas dos escalas. Entonces, ¿cómo haces para que enriquezcas tu vocabulario, para que describas mejor y para que empieces a pensarte ahí? Entonces, la ecología del paisaje, yo diría que para todo el mundo debería ser al menos un ejercicio creativo fundamental. Las escuelas de arquitectura lo hacen muchísimo en grupo y caminando por las calles y van a las plazas y todo esto, pero en biología yo lo hacía más, obviamente, en hábitats silvestres, pero es igual, es lo mismo. Luego,
el tema de la representación. Ya cómo empiezas a representar esto, entonces necesitas herramientas lingüísticas, herramientas artísticas, necesitas que todo el mundo pueda expresarse de muchísimas maneras, porque si no, no le van a poder dar identidad ontológica a nada. Todo va a quedar en la misma categoría del algoritmo con el que, por ejemplo, un ingeniero podría definir esa diversidad, lo cual es muy interesante, que exista un lenguaje de algoritmos matemáticos para describir la realidad, pero también hay algoritmos bioquímicos que usamos en biología molecular, o hay algoritmos geométricos o algoritmos emocionales, creería yo, para, por ejemplo, entender el mundo bajo un gradiente de temor. Entonces, te dan miedo las arañas, te dan miedo los ruidos raros, te dan miedo las alturas. Puedes clasificar o usar muchas clasificaciones. En términos de gobernanza, eso es un problema, un rollazo, diría yo, porque no lo hemos logrado. Sacar los estudiantes de la universidad implica que los demás profesores dicen, pero ¿y a qué horas van a ir a la clase mía? Porque tienen de 2 a 4 que estar sentados acá haciendo otra cosa, y si se van a ir 3 días, yo me los llevaba 12 días a viajar por el país. Y entonces tenía que hacer una negociación muy particular con otros profesores para que eso funcionase. En Europa hay los cursos de verano que pueden funcionar un poco de esa manera, pero no es fácil tampoco estructurar, es costoso a veces si no hay cómo desarrollar esa perspectiva. Y además porque se requiere no que los demás profesores digan, bueno, está bien, llévate a tus estudiantes a experimentar el mundo, sino se requiere que estén. Es muy importante que los otros profesores vayan contigo para hablar de la geología, para hablar de la sociología rural, para hablar de la economía del paisaje, porque ahí es donde se construye ese espacio concertado. Y yo creo que de eso seguimos sufriendo mucho, por lo menos las universidades formales. Es muy complicado. Y yo en mi cargo de rector ahora de una universidad encuentro esas dificultades por todas partes. Y eso que estamos tratando de crear el espacio para esas experiencias. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Como esas burocracias al final son tan limitantes. Pues vamos a llevarlo todo a la pregunta, al mundo, al terreno de la universidad, ya no ni siquiera como educación genérica, sino como universidad. ¿Y si la universidad fuera un ecosistema y que estuviese regido bajo principios de resiliencia, biodiversidad, pensamiento ecosistémico? ¿Cómo sería esa universidad si la diseñáramos de cero? Pues tal vez sería simplemente una red de personas conversando de una manera muy estructurada. No necesitaríamos nada, ni edificios, ni nada, porque el mundo en sí es un laboratorio gigantesco. Nos presenta los espacios en los cuales concurrir para resolver una pregunta, para dominar una habilidad. Y eso es una reflexión que estamos haciendo, porque ya la gente no entiende la universidad como el edificio al que voy, sino el edificio al que voy es un espacio perdón el anglicismo, del coworking. Voy y me encuentro y ahí durante un tiempo desarrollo ciertas actividades, pero el resto hago mi vida y aprendo haciendo, trabajando, y llevo la experiencia de mi trabajo a la conversación con terceros. Entonces, casi que habría que replantear un poco la noción de universidad, así como le decían a uno que ir a la iglesia era un error gramatical. Es decir, tú no vas a una iglesia, la iglesia somos nosotros, y vas al templo y el templo desarrollas tus rituales, tu vida colectiva. Ir a la universidad sería tal vez también un error, porque somos universidad. Maravilloso. Y está muy ligado con la siguiente pregunta, que es, aprendiendo de algunas experiencias que han sido lanzadas a EduMIT, como el caso de la Universidad Indígena, que la entendemos como una universidad que está completamente ligada al territorio en el que se encuentra, ¿cómo sería aprender de esas universidades para diseñar las universidades del futuro? ¿Cómo son las universidades completamente ligadas al territorio? Bueno, ese es un experimento apasionante que se está comenzando a desarrollar en varias partes, sobre todo en Latinoamérica y en Centroamérica. Conozco algunas, y parten
de esa experiencia situada y de esa conversación que tiene unos componentes de ancestralidad, pero también de interpretación adaptativa a las condiciones contemporáneas. Lo curioso es que muchas de estas universidades indígenas rápidamente pueden ser capturadas por la noción del edificio. Lo primero que te dicen es que ya tenemos un espacio para construir el edificio. Y uno se sorprende porque dicen, pero bueno, no era que el edificio no era lo más importante, sino no, el punto de encuentro, el sitio del diálogo, pero ya hay malocas, ya hay casas de curación, hay toda una infraestructura institucional que ha funcionado por siglos y milenios para desarrollar estas conversaciones y estos aprendizajes. Entonces, ¿dónde está el objeto? Dice, no, de todas maneras hay una formalidad relacional con Occidente que queremos plasmar. Entonces, tal vez ellos están entrando en un modelo del cual nosotros estamos tratando de salir. Pero bueno, lo importante es que muchos de los pueblos indígenas están realmente preocupados por la pérdida de conocimiento ancestral, de la pérdida del conocimiento ecológico, porque los chicos y las chicas ya no salen a pescar, ya no salen a desarrollar su vida y sus modos de vida, porque han sido seducidos por la minería, han sido seducidos por las plantaciones, por el empleo, digamos, la noción de trabajo que produce salario, y inmediatamente tienden a incluso olvidar el idioma, porque ya no sirve para ese propósito. Tenemos muchas culturas en ese sentido de desaparición, cosa muy preocupante. Entonces, la Universidad Indígena es un esfuerzo importante de volver a capturar ese conocimiento ancestral, pero tal vez darle un contexto de presencia y legitimidad en el concierto de las demás culturas. Y ahí es donde hay que pensar muy bien entonces qué es lo que necesitamos para que ni la Universidad Indígena se convierta en un edificio que imparte conocimientos, sino se encuentre con una universidad occidental o una universidad capaz de cuestionarse duramente a sí misma en el estado de cosas, que va hacia nuevamente ese conocimiento local o ese conocimiento ecológico ancestral. Y no quiere decir, ninguno es ir al futuro o ir al pasado, es un tema completamente epistemológico. Vamos con la última pregunta de este bloque antes de pasar paso a María para ver si hay preguntas del público, que sería, nos hablabas antes de que no hay narrativas globales que satisfagan, ¿no? Que no nos podemos narrar globalmente. Entonces, ¿cómo podíamos utilizar la educación o si es necesario crear con la educación un acuerdo social que construya esas narrativas globales o que sea un acuerdo social con el planeta de qué es lo que tenemos que hacer para salvarlo o qué es lo que tenemos que hacer para seguir trabajando en él? Sí, yo creo que ese es uno de las misiones contemporáneas y de los mandatos éticos de la universidad. Y tiene que ver con la internacionalización, con la movilidad, con la interculturalidad, pero en la práctica, ¿no? Es decir, la universidad, bueno, ha ido evolucionando en el sentido de abrir diálogos entre escuelas, por ejemplo, entre programas, de promover la cooperación y la conexión de disciplinas. Y bueno, hoy en día tenemos cada vez más consorcios de universidades, tenemos la posibilidad de hacer una especialización en una universidad china y luego bajar a Sudáfrica y luego ir a México, ir armando un mosaico cognitivo, pero aún en esas condiciones quien tiene que resolver el modelo global es cada persona y eso es inabarcable. Nadie, Da Vinci era un universalista y tal vez Carl Sagan desde sus satélites y su pensamiento gaiano con Lovelock lo tiene claro, pero es muy, muy complicado pedirle a las personas que traten de construir un modelo global. O si lo hacen, cada quien va a tener su modelo global y nos volvemos al principio. Necesitamos conversar. Creo que los ámbitos multilaterales, por ejemplo, la plataforma de cambio climático, la IPBES, el IPCC, perdón, la IPBES, el Convenio de Diversidad Biológica,
la UNESCO, son espacios que han hecho una contribución importante, pero se han quedado muy cortos. Tal vez porque las reglas de procedimiento para operar en la interculturalidad son tan complejas, porque requieren muchísima sensibilidad, requieren una diplomacia grande para que los grupos sociales ya puedan conversar entre sí. Un ejemplo, en la plataforma de biodiversidad a la cual yo estoy adscrita, digamos, en algunos temas, trabaja en pro de la consideración de los conocimientos indígenas y de las comunidades locales en esa construcción de un acuerdo global. Es un acuerdo. Y hay países que ni siquiera reconocen la existencia de pueblos indígenas o de minorías locales. No le dan ningún tipo de estatus, sino son anomalías históricas que hay que eliminar. Y no voy a mencionar ejemplos, pero todos deben tener en su mente, en los conflictos armados del presente, cuáles son las minorías étnicas, por ejemplo, que están siendo incluso masacradas. Y voy a decir que en el caso colombiano tenemos pueblos indígenas que están siendo desarraigados y desplazados todos los días por distintos procesos. Entonces, creo que los ámbitos multilaterales sirven, pero sí creo que la cooperación interuniversitaria es fundamental. El desarrollo de programas mucho más flexibles y de experiencias de movilidad y de mentoría más colectiva serían maravillosos. Pues vamos a dar paso entonces a esa multiplicación de visiones a través de las preguntas del público. María, si puedes leernos algunas de las que han salido en el chat, mil gracias. Sí, por ejemplo, ha salido muchas, en torno a esta última respuesta que nos has dado, ha salido la pregunta muchas veces de qué pueden hacer los estudiantes en estos sistemas de aprendizaje. O sea, no tanto las universidades como los estudiantes. Bueno, yo creo que hay, digamos, una parte muy institucionalista, diría yo, que es tratar de incidir en los currículos, de incidir en las prácticas, de incidir en todo lo que no está tan estructurado en el sistema de aprendizaje para llevar a la universidad a fijarse en otras cosas. Entonces, claramente, las prácticas, los experimentos, todo eso debería provenir de estudiantes que logren posicionar, digamos, esos temas en la discusión de las directivas o de los consejos académicos. Eso implica un cambio de la forma, digamos, incluso autoritaria con la que las universidades administran el currículo. El currículo es este y tienes tu certificado porque has participado en esto y tu conocimiento está verificado con un sistema de exámenes que dice esto y lo otro. Eso está poniendo un cuestionamiento muy grande sobre la relevancia del conocimiento, sobre la relevancia de las capacidades bueno, y un modelo muy colonial de enseñar y de construir conocimiento, ¿no? De arriba hacia abajo siempre venga, la universidad te enseña y no la universidad te facilita la construcción de un aprendizaje históricamente relevante o satisfactorio, en el cual además todos podamos participar, todos y todas, porque la universidad es excluyente, la universidad no es muy democrática, cuando la vamos a ver. Y bueno, yo estoy en una universidad privada, que finalmente es la más dura de todas, ¿no? Muy bien. Bueno, otra pregunta que nos han lanzado es ¿cómo defines la ecología queer y cómo definirías, cómo sería una pedagogía queer? Esa es la más difícil siempre porque el queer es un concepto tan elusivo. Siempre diría yo que es una manera de ver que parte del reconocimiento de una perspectiva marginal de la existencia o una perspectiva a veces muy no verbal del erotismo y de la conectividad sensible que existe entre los seres vivos. Dado que la sexualidad es el motor de innovación más grande en la biología del mundo, deberíamos ser capaces de interpretar esas fuerzas en el
contexto de la cultura de una manera mucho más visible, mucho más constructiva y creativa de lo que hemos hecho hasta ahora. Pareciera que nosotros, incluso en la ciencia, le damos mucha predominancia a la interpretación matemática o lineal de las cosas y resulta que el mundo está lleno de cosas raras, de gente rara, de especies raras, y ahí es donde ocurren los hechos interesantes, no en la curva del promedio estadístico. Y siempre te lo dicen los estadísticos, pero volvemos al promedio. En promedio los humanos tal cosa, en promedio los colombianos, en promedio los españoles. Entonces lo queer lo que hace, yo creo que con mucho sentido del humor además, es llamar a reconocer un poco el ámbito de lo extravagante, de lo raro, que además está presente todo el tiempo en lo biológico. Cualquiera que hable con un entomólogo, una entomóloga que sepa de arañas o de mantis religiosas y te muestre 100 fotos así, pero eso es real, todo el tiempo vas a estar pensando que estás en otro planeta. Y de no ser por la diversidad y ese extrañamiento de cosas, no tendríamos ficción, no tendríamos historias de terror, no tendríamos pasiones por lo vivo o terrores por lo vivo, que finalmente son importantísimos. ¿Cómo llevarlo al aula? Solo con arte. Yo creo que lo queer solamente se puede introducir a la construcción de conocimiento a través de lo estético, a través de lo estético en la literatura, en el diseño, en las artes plásticas, en fin, pero lo queer es porque es demasiado potente y no quisiéramos nunca que se redujera entonces a un algoritmo azaroso. Bueno, otra pregunta que nos hacen es cómo se puede afrontar el cambio climático desde la universidad. ¿Qué se puede hacer incluso desde las enseñanzas universitarias de disciplinas fragmentadas para converger en una agenda que salve el planeta? Sí, esa es una pregunta que nosotros tenemos adentro. La universidad debe tener una agenda responsable de sostenibilidad. Una que utilice el campus y todas las capacidades operativas de la universidad para interpretar su rol ecológico y asumirlo y convertirse en una universidad, si quieren decirlo de esta manera, regenerativa. Una universidad que entiende que ha causado una huella ecológica a través de la historia, material, empírica, y que puede ser carbono neutral, que puede involucrar a todos sus empleados, sus administrativos y sus colaboradores y estudiantes en agentes de cambio de los patrones de consumo en todo sentido. Y la universidad puede ser carbono neutral, nosotros estamos en esa carrera, no es tan difícil porque la universidad no es una gran consumidora de energía, aunque con la virtualidad pues claramente sí, tenemos huella ecológica importante, pero esos ejercicios los podemos hacer con los estudiantes, los podemos hacer con todo el mundo y luego irlos expandiendo hacia los proveedores, hacia los socios, hacia la consultoría que hacemos, hacia los programas de política y mejorar la incidencia rápidamente. Es un poco una bola de nieve. Genial. Bueno, ya entramos dentro de las preguntas finales, así que te vamos a preguntar cuáles crees que son las preguntas que tendríamos que hacernos sobre ecología y educación y que es muy probable que se las hagamos a los próximos ponentes de DUMIT el día 15 de mayo. Dios mío. Yo creo que la más importante es cómo interpreta usted su posición en el mundo y su posición en el mundo entendiendo la multiplicidad de agentes con los que interactúa cotidianamente. Y les preguntaría, por ejemplo, si consideran que el teléfono inteligente hace parte del ecosistema o no, y por qué sí o por qué no. Si el auto, si el metro, si el edificio, si el animal invasor, si el satélite son parte del ecosistema y en qué condición, para poder revisar nuestra particular conectividad con ellos y caracterizarla. Entonces yo soy una bebedora
adicta de información satelital, porque necesito, o de información climática. Hoy en día, yo creo que en muchos países somos unos consumidores voraces de datos climáticos. Entonces, eso claramente indica que tenemos un vínculo con las estaciones meteorológicas, con los expertos que no conocemos que están en los institutos de investigación, y con los fenómenos climáticos en sí, incluso con las petroleras, queramos que no, hay todo un ecosistema al que podemos ingresar a través de nuestra adicción a los datos. Genial. Y por último, si tuvieses que iniciar un proyecto docente o educativo nuevo, con vocación de ser innovador y relevante en el futuro, pensado de aquí a 10 años, ¿cuál sería la primera piedra o el primer ingrediente que usarías? Yo diría que una situación concreta a la cual le hago estas preguntas, que puede ser, la situación de nuestra universidad. Yo llegué a la rectoría hace un año largo, y fue lo que hice, preguntarle a la universidad quiénes venimos siendo. Empiezan a mirar, bueno, ¿qué quiere decir quiénes venimos siendo? Dice, sí, la universidad es un ente, es una entidad medio viva, algunas más muertas que otras, pero digamos medio viva, que tiene un esqueleto, que tiene, podríamos hacer metáforas biológicas, etcétera. Pero ¿quién viene siendo la universidad? ¿Con quién conversa? ¿Qué clase de incidencia tiene? Y con ese modelo ecológico, que es una conversación rápida que uno puede tener en un día del Consejo Superior o de la instancia de gobernanza, empezar a alar la cuerda para demostrar que la universidad está tremendamente conectada con el mundo y que no es necesariamente consciente de ello. Y luego decir, bueno, de cuáles hilos queremos jalar más para tener una u otra incidencia. Nuestra universidad es una universidad que tiene una historia como escuela de negocios. Entonces, claramente, su identidad está asociada con el emprendimiento. Entonces, ¿qué significa el emprendimiento en un contexto ecológico? Y ahí vamos. Maravilloso. Pues, Brigitte, como vamos bien de tiempo, vamos a hacer la última pregunta ahora sí, antes de despedirnos. Vale, qué bueno. Perdónanos, porque, claro, tenemos muchas ganas y se han quedado muchas preguntas sin responder, que seguiremos trabajando con ellas, pero te aprovechamos estos 2 minutos que quedan para lanzarte la última. Y tiene que hablar, habla esta pregunta sobre los lugares digitales. La pandemia nos está enseñando también a deslocalizarnos, y hablábamos sobre si esos huertos se convierten en experimentos ecológicos, los huertos urbanos de los que hablabas, ¿cómo podemos ver lo que está ocurriendo en los espacios digitales y en los espacios digitales de la educación? ¿Son también espacios de experimentos o son espacios en los que nos estamos enajenando por no estar en contacto con las realidades de manera física? Bueno, siempre existe el riesgo de la enajenación, pero eso desde la Edad Media, la religión también sirvió como medio de enajenación o como medio de operar en el mundo con solidaridad y con criterio amoroso respecto a la vida misma. Entonces, creo que es un riesgo que hay que correr. Y sí creo que los ambientes digitales son componentes emergentes de esta realidad ecosistémica y son maravillosos. Me parece que ahí hay un despliegue importantísimo de creatividad, de experimentos de sentido, y que por supuesto nos van a cambiar. Claramente la realidad virtual, la realidad aumentada, estos experimentos que se están haciendo por todas partes de comunidades digitales, nos van a convertir en otras cosas, van a crear otra clase de especies, y a mí eso me parece fabuloso. Hay que mantener esa conversación muy activa para evitar la enajenación, pero pronto tendremos nuestro laboratorio de realidad virtual y ahí vamos a mirar qué tanto vamos a seguir capturados dentro de la Matrix, o realmente vamos a poder ir a bañarnos al río desnudos, tomarnos un aperitivo y luego volver a enchufarnos y tener otra identidad en el digital.
Perfecto. Terminamos con no es una pregunta, es como lanzarte un reto que es, ¿podrías decirnos una experiencia que tenga que ver con pedagogía o tienes en la cabeza una experiencia pedagógica que nos recomendarías? Una experiencia pedagógica, un experimento, una práctica, que puede ser alguna en la que hayas podido participar, que tengamos que tener en cuenta, que tengamos que mirar para pensar el futuro de la educación. Muchas, muchas. Yo creo que para citar una inspirada en mi gran amigo Juan Camilo Cárdenas, quien es autor de la economía experimental, uno de los autores de una perspectiva que hace experimentos de economía con comunidades, es el mismo de los experimentos ecológicos y son talleres cortos en los cuales entre todos construimos un ecosistema, tal vez como jugando estos juegos de rol en los cuales ponemos árboles, ponemos castillos, ponemos barcas en el río y competimos, pero donde competencia y colaboración se ponen a prueba con distintas reglas. Y eso nos da una noción muy clara de los umbrales de operación de los que podemos dar razón y de los resultados que se tienen con distintas experiencias. Y eso puede ser digital o puede ser jugado en un parque. Pues 1000 millones de gracias, Brigitte. La verdad es que no me imagino ninguna manera de arrancar este ciclo mejor que con la experiencia que nos has brindado. Agradecerte el esfuerzo que has hecho para encajar los horarios. Está siendo muy emocionante. Decirte que en el Miro paralelo ha habido una actividad frenética y están saliendo un montón de conversaciones. Y claro, esa es la rabia de este Zoom, que no nos permite darte el aplauso gigante que nos gustaría, pero sí que me gustaría que, aunque sea físico, aunque sea visual, podamos lanzarle ese aplauso a Brigitte porque estamos todos emocionadísimos. Mil gracias, Brigitte. No, gracias a todos. Lo más doloroso es que no poder ir a tomar una cañita después, pero bueno. Eso también. Lo que sí que te invitamos a ti, que entiendo que eres una persona muy ocupada, pero también a todos vosotros, a que continuemos estas conversaciones dentro de 15 días, porque el lunes 15 de marzo continuamos y cerramos esta parte de otras ecologías, esta vez pensándola, una sesión en la que van a hablar los autores de los papers y experiencias que han participado en EduMeet y a los que les vamos a hacer la pregunta que nos hacía Brigitte y en la que vamos a trabajar con Antonella Broglia, que está por ahí de moderadora, sobre qué pasa cuando el aula se convierte en una plaza o la tribu indígena se convierte en el aula o una selva o una fábrica abandonada se convierte en un aula. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Brigitte una vez más por habernos acompañado y seguimos en el Miro y nos vemos el lunes 15 para continuar estas conversaciones. Si quieres decir cualquier cosa, Brigitte, para cerrar, lo que sea. Un abrazo a todas y a todos. Qué gusto y gracias por la paciencia. Gracias por tu generosidad, un placer. Muchísimas gracias, Brigitte. Chao. Chao, Carlos. Adiós, gracias.